Hola, nosotros somos Denis Rodríguez, Jorge Ramos y Sara Banda. Actualmente cursamos la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Estamos viviendo una coyuntura de carácter internacional que nos ha afectado a todos de distintas maneras, pero definitivamente reconocemos que hay sectores que se encuentran en mayor vulnerabilidad debido a la desigualdad estructural que día a día viven. Es por ello que hoy queremos señalar a un sector poblacional al que le es imposible continuar con la cuarentena, a diferencia de aquellos sectores que acataron las indicaciones sanitarias adecuadamente, ya que hoy, a más de un mes de la medida de resguardo, hay quienes no pueden solventar por mucho tiempo más su gasto económico, lo que obligará a un número masivo de personas a regresar a sus actividades cotidianas, con la posible alerta de un nuevo brote de contagios. Hablamos de los trabajadores del sector informal. De acuerdo a cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de INEGI, en México 31.3 millones de personas trabajan en el sector informal. La diferencia con los trabajadores en el sector informal radica en un porcentaje de la población ocupada que es laboralmente vulnerable por la regulación de la empresa con la que trabajan y cuyo vínculo laboral no da acceso a la seguridad social. Durante el año 2018, en México, el 56.7% de los trabajadores se desempeñaron en el sector informal. Dentro de este, el comercio al por menor fue y sigue siendo la actividad económica con mayor nivel de contribución, esto con un 38.4%. La segunda actividad después de esta es la construcción con un 28.2%. Es importante recalcar que el INEGI considera como empleo informal los siguientes: el trabajo no protegido en la actividad agropecuaria, el servicio doméstico remunerado de los hogares, así como los trabajadores subordinados, que aunque trabajan para unidades económicas formales, lo hacen bajo modalidades en las que se elude el registro ante la seguridad social. A principios de mayo se estima la pérdida de 346,000 empleos, cifra que coincide con el decreto de sana distancia. Asimismo, esta cifra coincide con la entrada del virus al país. Se prevé que debido a la pandemia pueda haber una pérdida incluso de 1 millón de empleos. Sin embargo, esta cifra no es exclusiva para México, ya que alrededor del mundo se estima una pérdida de 305 millones de empleos. De este porcentaje se considera un 8% para América Latina. En nuestro país, el empleo informal constituye un paliativo para el constante desempleo que se refleja en los grupos poblacionales que los componen, usualmente jóvenes que van desde los 12, 24, 44 y hasta adultos mayores de 65 años en adelante, siendo estos últimos el sector que se ha considerado vulnerable ante posibles contagios. Cabe destacar que también las condiciones y hábitos alimenticios los convierten en una población de riesgo. Ante el ascenso acelerado del brote de COVID-19 en números de contagios y la intensidad del brote en México como de otras naciones, se ha optado por desacelerar esta pandemia con una serie de medidas sanitarias, como son el aseo constante de manos y superficies en el hogar, pero la medida primordial para frenar el número de contagios es la denominada por el gobierno federal como sana distancia, que al igual que en los países que enfrentaron el brote con anterioridad, la medida de aislamiento parcial o total es primordial para superar la pandemia. En este orden de ideas, la situación para los trabajadores del sector informal no deja de ser desalentadora. En el caso de la Ciudad de México, desde el decreto de la jornada de sana distancia, tuvieron que cerrarse muchos de los lugares donde solíamos ver a estos trabajadores, lo que representó en su desalojo. Líderes de comerciantes ambulantes estiman pérdidas desde el 80 hasta el 90%, lo que desde luego trae afectaciones a los trabajadores que se traducen en la falta de un ingreso. Esto se puede ver reflejado en una dificultad para obtener víveres o el sector salud, ya que hay que recordar que muchos de estos trabajadores no cuentan con seguridad social, volviéndolos así un sector vulnerable ante la pandemia de COVID-19. El panorama que hemos descrito podría ser similar al que vive el 60% de la población, la cual labora en espacios que van desde los micronegocios hasta el comercio ambulante. Esta situación golpea de forma directa a los estados de Guerrero, Oaxaca e Hidalgo, estados con el mayor número de población en el sector informal. A nivel municipal, los más afectados son Tlaxcala, Acapulco,
Oaxaca, Cuernavaca y Pachuca, mientras que la Ciudad de México ocupa el 7º lugar en esta lista. La población del sector informal no solo corre el riesgo de contagio ante el COVID-19, hay una serie de condiciones que pueden reflejar esta desigualdad, como lo es el nulo acceso a la seguridad social como IMSS o ISSSTE, situación que podría suponer la búsqueda de atención en unidades de la Secretaría de Salud o bien en el sector privado, lo que resulta complicado dados los altos costos que esto representa. Por otro lado, el ingreso per cápita de estos trabajadores es difícil de estimar. Sin embargo, hay aproximadamente 15 millones de personas que en su mayoría perciben ingresos no mayores a 2 salarios mínimos al día, lo que refleja una realidad de lo que presupone vivir al día. Testimonios de comerciantes ambulantes afirman haber perdido al menos la mitad de su ya escaso ingreso, esto en el mejor de los casos. Por otro lado, es cercano a una pérdida total. Habría entonces que reconsiderar la viabilidad del apoyo anunciado por el gobierno federal al brindar 1 millón de créditos a pequeños negocios informales de 25,000 pesos. ¿Esta medida será suficiente? ¿Quiénes serán los beneficiados? ¿Qué pasará con aquellos sectores invisibles para el gobierno federal, estatal y municipal? Hacemos un llamado a los 3 niveles de gobierno para la búsqueda de medidas que puedan reducir el impacto económico en un sector que históricamente ha sido desfavorecido, a la comunidad científica y a la sociedad en todas sus esferas a no ignorar la problemática y mostrar empatía por la misma, sin generar juicios de valor que puedan mostrar rasgos de clasismo. Asimismo, optar por medidas de cooperación con aquellos pequeños o medianos negocios de la informalidad una vez concluida la medida de resguardo. Debemos trabajar en un esfuerzo conjunto por la exigencia de medidas justas que dirijan al pleno reconocimiento del trabajador informal y concebir así los cimientos de una sociedad cada vez más justa e igualitaria. La vulnerabilidad responde a un fenómeno que nos ha afectado por décadas, la desigualdad. No podemos seguir ignorándola o señalándola sin actuar de forma eficiente. Nuestro gobierno también debe aplanar la curva de la desigualdad. Esa es una de las exigencias que hoy les hacemos.